Las ventajas que tengo yo es normalmente de uno. Una de ellas es que no tengo que usar mucho la Biblia. ¿Verdad? Ya ustedes se dan cuenta que ellos me dejaron sin pasaje. Una de las desventajas es que tengo que eliminar parte de la presentación porque ya... Pero bueno, y a mí me gusta hacer siempre resúmenes. De verdad es para mí es un honor, un privilegio compartir la enseñanza con dos personas, dos hombres como Iván y como Gustavo, porque yo admiro a la persona dedicada, la persona comprometida, la persona que estudia, la persona que no te refuta porque no me parece, sino porque tiene argumentos, porque tiene cómo sustentar sus argumentos. Y cuando una persona sabe, no impone lo que sabe, solo lo expone. Entonces, nosotros la pasamos bien porque hay puntos donde son muy pocos, ¿verdad? Donde ahí no, como que, ¿verdad? Pero no nos hacemos problemas porque hay muchísimo de lo que coincidimos y creo que de eso se trata esto. Se trata de ir buscando puntos de convergencia, no enfocarnos en la divergencia, sino dónde estamos coincidiendo, porque al final, ¿quién tiene toda la revelación? Nadie. Entonces, lo que uno tiene lo expone, y como fue Dios quien se lo dio, uno no puede atribuirse por un tema de idolatría, decir que esa es la verdad, que esa es la única verdad. ¿Verdad? Uno siempre tiene que estar abierto a aprender, a que sea cuestionado lo que uno expone, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido hay quien cuestiona de forma correcta y quien cuestiona de forma incorrecta. A mí no me interesa escuchar al que me cuestiona de la forma incorrecta. Cuando hay respeto, se acabó la comunicación, ¿verdad? Pero creo que estamos en un tiempo donde Dios nos está llevando a esto justamente, a converger, donde no imponemos lo que pensamos, lo que creemos, sino exponemos lo que pensamos, lo que creemos, porque justamente al poner lo que Dios revela, lo que es el fruto de la investigación, etcétera, sobre una mesa para que otros lo vean, yo puedo enriquecer a otros, otros me enriquecen a mí, pero también eso me protege del error. Eso me protege de no irme o no salirme de la línea que el Dios eterno estableció. Parte de los esquemas que estamos rompiendo del sistema religioso, como dijo el maestro Iván, de todo ese legado que viene, es justamente el individualismo, que obedece a una falta de identidad. Entonces, cuando lo mío es lo mío y lo que yo creo es lo que es, se da una separación, hay un aislamiento. Y aunque yo me junte con ustedes aquí, yo estoy separado, yo tengo lo mío, cuido lo mío y defiendo lo mío. Ahí nunca habrá unidad, ahí nunca habrá unanimidad. Pero cuando yo tengo la capacidad de exponer lo que creo y exponerme justamente a corrección si es que se requiere, o también exponerme a darme cuenta que no la conocía toda, entonces eso me enriquece, lo enriquece a usted y todos crecemos. Entonces yo pienso que estamos proféticamente llegando a ese punto donde los intereses personales quedaron en un segundo plano, los intereses del reino pasaron a ser o a estar en un primer plano. Y por supuesto, esto es fácil decirlo, en la práctica no es tan fácil, pero creo que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, porque en la medida que nosotros nos alineemos con los tiempos de Dios, vamos a podernos alinear entre nosotros.
el desalineamiento con el diseño de Dios y con los tiempos de Dios es lo que ha traído un caos. Y eso es Babilonia. El trabajo del enemigo es justamente eso, entre otras cosas, que caminemos desalineados en relación a los tiempos de Dios, en relación a los diseños de Dios y en relación a nuestra identidad e identificación. Cuando yo me creo solo, peligrosamente segrego el cuerpo y me aíslo. Si estoy fuera de los tiempos de Dios y estoy desalineado en relación al diseño de Dios, eso es peligrosísimo. Y ese es el trabajo que el enemigo ha hecho a través de este sistema llamado Babilonia. Yo sigo creyendo que Satanás no ha renunciado a su idea original de accesar al norte. Yo sigo creyendo que en su esquizofrenia, porque no sé si usted sabía que Satanás es esquizofrénico, ¿verdad? Sí. En su esquizofrenia. Delirio de poder. Es que es parte de la esquizofrenia. Él padece de varias ramas de la esquizofrenia mística, el delirio de persecución, etc. Neurosis crónica. En sus pretensiones, él sigue adelante con su plan. Si él creyera que no puede lograr eso, o si creyera eso, hubiera desistido y ya no estaría operando. Seguramente estaría con el Santa Claus de la Coca-Cola, que ahora es de la Pepsi, allá en aquella playa. Bien, quiero aportar a lo que mis hermanos vieron. Claro, en este recinto habemos 4 personas que con las 2 exposiciones anteriores, sobre todo la de Gustavo, quedamos un poquito perdidos, porque somos extranjeros. Estamos apenas conociendo el país. Entonces, Gustavo habla de lugares y yo vuelvo a ver a alguien que me diga dónde queda eso. Pero bueno, nos sirve, ¿verdad? Como nos dan un... 5. ¡Ay, 5 también! Bueno, estamos igual entonces. Pero nada más un tema de ubicación de lugares, no de los principios que se exponen. Bien, constructores de ciudades. Una revelación genuina afectará tu cosmovisión y te llevará a ver lo invisible detrás de lo visible, la realidad espiritual detrás de la natural. Sacará a luz los diseños del enemigo y te pondrá a ver las cosas desde la perspectiva del Eterno. Verás otra ciudad. Con lo que se ha expuesto hasta ahora, ¿verdad? Más de un ecuatoriano diría, esa es mi ciudad. ¿Cierto? Porque nos hemos acostumbrado, o más bien nos hemos familiarizado tanto con nuestro entorno, que a veces no nos damos cuenta, no solo de lo que el enemigo creó, sino de lo que sigue creando o sigue haciendo. Nos acostumbramos a ver ciertas cosas, ¿verdad? Y pasamos por alto lo que el enemigo ha hecho. Entonces, independientemente de quienes estamos exponiendo seminarios como estos, te abren los ojos, te das cuenta que toca repasemos nuevamente. Vamos a abrir bien los ojos y ahora caminemos de forma diferente. Un tipo de enseñanza como esta te puede dañar tu apetito de turista. Es muy difícil para los que hemos estado en esto muchos años
es muy difícil ir a turistear a un lugar. Es muy difícil porque tu ojo va siendo entrenado y hay detalles que no se te escapan. ¿Sí? Estamos viendo ¿cómo se llama? La serie esta, Heidi. Sí. Heidi. Ahora nadie oyó Heidi. Ustedes son de marcha por acá, entonces. La serie es una serie muy linda, muy sana, ¿verdad? Heidi llora mucho, pero bueno, está bien. Pero viendo la serie, en el capítulo 13 de la serie, Heidi está con Pedro. Entonces vas a tener que ir a ver. Heidi está con Pedro en el campo con las cabras, ¿verdad? Y de un pronto a otro empieza a caer relámpago, va lluvia, entonces ellos se van a guarecer. Pero donde pastan las ovejas es un lugar alto, ¿verdad? E hicieron un montículo de piedras, ¿se acuerdan? Con una banderita arriba. Ok, cae un rayo cerca de ahí y enfocan la pirámide esta con la banderita, y donde la luz del rayo ilumina, se ve en la banderita 4 números: 1776. Cuando fue fundada la masonería. Esa fecha es la que está en la pirámide del dólar, 1776. Y en el capítulo 13, digo, por Dios. El tema es que lo que Dios provoca o quiere provocar en nosotros es que lo invisible no pase desapercibido, no sea camuflado por lo visible. Que lo natural, lo cotidiano, lo que nos es familiar en nuestro contexto, no esconda, no oculte lo que el enemigo ha establecido. Es muy sencillo caer en esto. ¿Por qué? Porque necesita uno un balance, un equilibrio, para no sobreenfatizar ni un lado ni el otro. Pero si nosotros entendemos nuestra función como centinelas, como los testigos del tiempo, que es la definición de un intercesor, un testigo del tiempo. Si nosotros entendemos nuestra función representativa aquí en la tierra como embajadores del reino, si entendemos que no es cierto que somos peregrinos y extranjeros, esta es una terrible interpretación, porque esta parcela llamada planeta Tierra es nuestra herencia. Entonces, quienes están animados son los cainitas, los reptilianos, los anunnakis, ¿qué quieren llamarles? Ese sentido de pertenencia nosotros necesitamos desarrollarlo. Porque hemos sido coronados con autoridad. Nos fue entregada autoridad para regir pueblos, naciones. La correcta traducción de lo que llaman la Gran Comisión no es hacer discípulos en las naciones. Es una pésima traducción. Y dos letras tan diminutas cambian todo un concepto. El concepto correcto es, la traducción correcta es discipular las naciones. Es decir, la perspectiva es macro, no micro. No es ganarme una almita, y uso el lenguaje popular, ¿verdad? No es ganarme una almita. Yo tengo que pensar en la nación.
Amén. Me gustó una parte, bueno, las dos presentaciones me gustaron. Pero, sí, solo un poquito. Porque me perdiste. Me diste que dar un curso primero y haberme llevado por la ciudad para que yo conociera todo el mundo. Algo que dijiste en relación a Yeshua. Yeshua y las ciudades. Ese fue un enfoque muy hermoso y nos da otra perspectiva. Así es. Y recordé cuando Yeshua vio Jerusalén y lloró. O sea, ¿por qué lloró? O sea, no solo cuánto amor se tiene que tener por un lugar, sino cuánta conciencia del daño de lo que el enemigo ha hecho sobre un lugar. O sea, no solo amar, porque si yo le pregunto a usted que si usted ama Quito, usted ama Ecuador, usted me va a decir que sí. Pero cuán consciente está usted, o estoy yo, o están ellos, cada uno en su respectivo país, del daño que hay. Hace un tiempo, ministrando en un país de Sudamérica, en una ciudad, en una reunión de pastores, yo les pregunté a los pastores que cuántos de ellos tenían conocimiento de las estadísticas de la ciudad. Yo les dije, ustedes sabían que su ciudad tiene el índice más alto per cápita de madres solteras de la nación. Y lo que usted acaba de decir, dijeron ellos, nada. Y ustedes sabían que ustedes tienen el índice más alto de la nación, porcentualmente, de divorcios. Eso quiere decir, no por discernimiento, sino por lógica, que dentro de sus congregaciones usted tiene personas divorciadas, madres solteras, conflictos matrimoniales, y a lo mejor más de uno de ustedes está en conflictos matrimoniales. Yo les dije algo, si nosotros no aprendemos a atacar el mal afuera, el mal se nos meterá dentro. El enclaustramiento, porque es enclaustramiento del templarismo evangélico cristiano, nos ha hecho hacerlo del avestruz, en un sentido, meter la cabeza en la tierra ante lo que estamos viendo afuera. Por eso, para muchos pastores hoy, el tema de ideología de género, todo ese asunto, les pone la carne de gallina. Porque cómo responder sin perder opción a ganar personas. ¿Cómo responder a eso sin comprometerse con un sector de la sociedad que está demandando igualdad de derechos, etcétera? Y algo más fuerte todavía, ¿cómo reaccionar ante lo que en mi opinión es una imposición? Porque tenés que aceptarlo, sí o sí. Yo no tengo por qué tolerar que mi hija presencie en vivo una pareja teniendo sexo, no haciendo el amor, porque eso no es hacer el amor, haciendo sexo, como acaban de hacer en Holanda con niños de 10 a 6 años. En vivo, hombre y mujer, pero muy pronto será mujer y mujer y hombre y hombre. Ok. Dios quiere que nuestro entendimiento sea abierto y nuestros ojos puedan ver lo que el ojo promedio no ve. Porque en la medida que Dios me revele, el enemigo queda descubierto. Su ventaja está en la medida que está encubierto lo que hace. Porque si yo no lo veo venir, cuando lo tengo adentro, es más difícil sacarlo.
Si usted revisa la Biblia, la palabra salir al encuentro se usa mucho cuando es un tema de batalla espiritual. Los vigías anunciaban, el enemigo viene, entonces el ejército de casa le salía al encuentro, y entre más lejos del territorio se diera el enfrentamiento, mejor. Voy a usar el término, la iglesia, voy a usar el término por ahora. ¿Qué es lo que ha hecho? Reaccionar, es decir, con el enemigo adentro, vamos a ver cómo lo sacamos. Pero eso está cambiando y eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ya no vamos a estar reculando, ya no vamos a estar atrincherados, vamos a salir a hacer una batalla inteligente. Y esa entiendo, y creo que también la motivación de mis hermanos, al dar estos talleres, que podamos presentar una batalla inteligente. No salir a reprender al diablo ahí a la que, y al primer obelisco que me encuentro le tiro aceite. Ajá. Y el enemigo está comiendo pizza ahí al frente, diciendo, mira, baboso. No, es que el enemigo está en tal lugar. No, si se fue, y cuando llegó no estaba, porque no se entiende que el enemigo maneja el tema de los tiempos. Y voy a cerrar esta puerta porque aquí hay una puerta dimensional o un portal. Sí, pero los portales no están abiertos todo el tiempo. De tiempo en tiempo y en ciertas ocasiones, bajo ciertas circunstancias, se abre. Y si no estás ahí en ese momento, te fuiste de paseo nada más. Yo le llamo un paseo bíblico. Mi madre hermosa nos decía siempre, ubícate muchacho, ubícate. Y creo que ubicación es una palabra muy profética. Ubicarnos en los tiempos de Dios, ubicarnos en los tiempos del enemigo, porque los tiene también. Ok. Mapeo espiritual, una estrategia de batalla para la conquista territorial. Mapeo espiritual o cartografía espiritual, como usted quiera llamarle. Y si quiere ponerle otro nombre, no hay problema. El tema no es el nombre, es hacer algo. Dios creó todo bajo principios de física, matemática, en armonía, en un equilibrio perfecto. Sus diseños son propios de un arquitecto. Y por amor de Dios, de Él nació todo, aún lo que el enemigo utiliza. Entonces debemos de etiquetar las cosas que no entendemos como que son del diablo. Porque en realidad nada es del diablo. Él ha usurpado cosas. Algunas de sus creaciones, comillas, no son redimibles. ¿Ok? Porque no sé cómo me lo entiendan. O sea, yo no puedo redimir el arbolito de Navidad. Es irredimible. Porque por su contexto. ¿Sí? Amén. Lo que yo sí puedo redimir es la distorsión en el tiempo que Él creó, con la famosa fiesta de Tule y los saturniales romanos, que inician el 17 y terminan el 22 y se prolongan al día del sol invicto, del nacimiento del sol invicto, es el 25 de diciembre. Y todo lo que estamos hablando y lo que podríamos hablar tiene que ver con el rito del sol. Y a ver si le puedo aportar algo en relación a esto. Nuestro Dios es un arquitecto. Eso quiere decir que Dios es un Dios de diseños. Tiene un diseño para tu vida, tiene un diseño para tu ciudad, tiene un diseño para tu nación. Donde todo se entrelaza y en un sentido depende uno de otro. ¿Cuál fue la respuesta de Caín ante la confrontación del Eterno por el tema de Abel? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Sí lo era.
Yo no soy responsable de tus actos, pero compartimos un mismo diseño. Y lo que vos hagas, o lo que vos hagas, va a afectar lo que yo voy a hacer. Entonces, lo de Caín, una vulgar excusa, fue distorsionar y tergiversar el principio para excusarse. Claro que él era guardián de su hermano. Y la palabra guardián viene de guardar, mantener un diseño. Dios nos entregó un diseño. Y no es de levantar templos. El diseño es discipular naciones. Así es. Los arquitectos del mal han generado diseños para canalizar la energía del cosmos e influir sobre el hombre, la tierra, las aguas, los aires, podríamos también decir los cielos. Han creado cárceles a partir de los diseños sobre ciudades, generaciones, territorios, estableciendo estrategias para romper la armonía, el equilibrio que el Eterno estableció. Se mencionó el número 8. El número 8 no es solo el número de Quito, es el número base de ellos. El 8 representa la unión entre lo espiritual y lo natural. Amén. Esos dos circulitos, que son dos ceros, pero son realmente dos círculos, habla de que o están relacionados uno con Saturno y el otro con Júpiter. El color de Saturno es el color negro, el color de Júpiter es el color naranja. Ahí usted tiene Halloween. El dios de Halloween es Samhain, el dios del inframundo. El enemigo ha trabajado para, desde el inframundo, accesar al norte. Entonces, ¿de qué se trata el tema? De subir para desde arriba establecer lo de arriba abajo. El principio de Hermes Trismegisto, igual arriba, igual abajo. En la chacana, lo que está arriba es abajo y lo que está en la derecha es en la izquierda. Por eso es El universo, el poder del universo. ¿Okay? ¿Cuál es el tema? Babilonia emerge de las aguas. Rápidamente, Satanás fue arrojado a las partes bajas. A eso se le llama Tejón en hebreo, es el océano primitivo. Es decir, la cárcel de Jailel, llamado Satanás, fue una dimensión acuífera. Entonces, todas las deidades antiguas en las mitologías y los ritos emergieron de las aguas. Y hoy por hoy, las aguas son fundamentales, son claves. Mas la Escritura establece que la Nueva Jerusalén está descendiendo. Entonces, yo no entiendo si la Biblia está clara. Yeshua dice que el reino de Dios está descendiendo. Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo. No entiendo por qué algunos quieren irse para el cielo. Perdón si suena como sarcástico, pero yo creo en un levantamiento. Claro que lo creo. Creo en la boda del Cordero. Yo creo que el levantamiento de los santos no es lo mismo que la segunda venida del Señor. Son dos acontecimientos para mí separados y diferentes. Pero después descenderemos con Él. Entonces, mientras nosotros vamos a estar aquí reinando con Él, ¿será que habrán algunos allá en Andrómeda? Ahora, suena medio chistoso el asunto, pero hay una gran verdad encerrada detrás de eso. ¿Por qué? Porque la doctrina del escapismo
nos planteó la idea de ser sacados de aquí, de irnos para el cielo. Es decir, es una forma de evasión de una realidad. Y en años atrás fue mucho más fuerte que ahora, ¿verdad? Pues nos vamos para el cielo. Ok, tranquilos. Entonces, congreguémonos, reunémonos, tranquilos, no hagan tesoros en la tierra, el Señor lo dijo, porque ya nos vamos. Entonces el jet del Evangelio se va, pero todavía no se ha ido. Y estamos corriendo hoy nosotros para poder recuperar el tiempo que se perdió con una doctrina con tan poco fundamento bíblico, que lo que hizo fue sumergirnos en este enclaustro templario. Y no digo que tener un lugar, que reunirnos no sea bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el malsano sobreénfasis en las cuatro paredes y dejar de lado lo que está afuera. Entonces yo transito, casi que deambulo de una forma seminoctámbula por el mundo, voy, trabajo, pero como no soy del mundo, soy del templo. ¿Está bien? Ok. El enemigo ha trabajado para unir la tierra con el cielo, no el cielo con la tierra. A partir del inframundo. ¿Sí? ¿Saben lo que es el inframundo? Ok. Satán emergió de las aguas para accesar a lo eterno o el norte. Para eso construyó los zigurates, los edificios antiguos y modernos, que son monumentos al ego del hombre bajo el espíritu de Nimrod. El Empire State se levantó en su tiempo como el gran coloso de los cielos, y después de ahí otros han querido superarlos y ya los han superado. En Dubái creo hay una torre de más de 133 metros. Eso es impresionante. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué no construir así? Todo es hacia arriba. Es el mismo principio de los ver. Subiré a lo alto y sobre el extremo del norte me asentaré. Es el mismo pensamiento. Estos lugares esconden la geometría sagrada que busca abrir el gran portal. Entonces, yo voy a mencionar dentro de los aspectos de la cartografía que hay, la geometría sagrada. Uno de los tres niveles de la batalla espiritual, esa es la cartografía. Nos permite identificar las áreas de mayor influencia espiritual del enemigo y los espíritus territoriales que la gobiernan. Efesios 6:12. Deuteronomio 32:8 habla de que la tierra fue dividida. La mayoría de las versiones dice que cuando el Eterno dividió la tierra, se la repartió, se la entregó a los hijos de Israel. Pero en ese momento todavía Israel no estaba en su tierra, no estaba definida como nación. Entonces, lo que el pasaje nos plantea en las versiones más antiguas es que los hijos de Dios se está haciendo referencia a los ángeles, como sucede en Job, en Génesis 6:1 al 4, Salmo 29:1, etc., que le llama hijos de Dios a los ángeles. Dice que en Job, que vinieron los hijos de Dios delante del Señor a la asamblea de consulta, y entre ellos venía aquel. Entonces, el relato establece que el Eterno dividió la tierra y se la entregó ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Cuáles ángeles? A los ángeles que estaban con Luzbel.
el planeta Tierra, sea globo o sea una mesa, eso está en debate todavía, ¿ah? Fue parte de la plataforma que Luzbel usó. Fue parte de la asignación para su ministerio sacerdotal. Por eso todo lo de Babilonia inicia con lo sacerdotal para llegar al gobierno. ¿Ok? Entonces, la tierra fue repartida. Una referencia es el diseño de las 70 naciones iniciales, luego del diluvio, que sigue el esquema inicial de la división que se dio según el diseño antiguo. Después del diluvio se establecieron, con los descendientes de Noé, 70 naciones. Ahora, ¿por qué 70? Necesitaríamos horas para hablar de la importancia del número 70 en la Escritura. Es clave. Recuerden, por ejemplo, que en la fiesta de Sukkot se ofrecían 70 sacrificios, uno por cada una de las naciones originales. Y cuando usted ve la distribución, y según el mapa de la UNESCO, por ejemplo, que reconoce y acepta que toda la raza humana tiene un solo tronco, los lugares, esos lugares ya estaban. Es decir, no fueron a descubrir tierra. Se ubicaron en lugares que ya tenían ciertas condiciones. Pareciera ser entonces que hay un mapa que no conocemos, de dónde y cómo se originó todo. Y las líneas energéticas, las líneas Harman, nos dan una idea. Estamos en la gran tarea de armar un rompecabezas. Esto es como el embudo. Al principio es como complicado. Hay mucha información, pero poco a poco. Y yo creo que estamos bien cerquita de llegar al final de ese embudo y decir, es así. Cuando usted oye o lee a Yeshua, sus enseñanzas, al principio a uno le parecían sencillas. ¿Le pasó así? Lo primero que te mandan a leer son los evangelios, cuando te sientes convertido, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, cada vez es más complicado entender lo que Yeshua dijo. Él tuvo la gran habilidad de plasmar en lenguaje muy sencillo verdades muy profundas. Pero llega un momento en que aquello que empieza a ser complicado empieza a generar un deleite y tu entendimiento empieza a ampliarse. Esto fue lo que quiso decir. Pero eso solo sucede cuando llegas a la raíz. Y usted que me está viendo, no siempre pero es así. Porque desde muchos púlpitos se predica lo que Yeshua nunca dijo. Como dijo el Señor, no, Él no dijo eso. No, que es que el Señor te va a prosperar al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso no tiene que ver con dinero. Entonces, por amor de Dios, pastor, no use ese pasaje para predicar de diezmos o de multiplicación. No tiene ninguna base. Bien, oiga. Un vistazo a Efesios 6:12. Pablo usa la palabra lucha. La palabra griega para lucha tiene que ver con la lucha libre. Y se llama libre porque cualquier argumento, cualquier estrategia era buena, cualquier recurso era bueno con tal de ganar la pelea.
Entonces, no espere del enemigo una batalla limpia. Usted dice no. Miren, nosotros tenemos una cierta ingenuidad en relación al enemigo. Somos gente buena, entonces a veces nos cuesta percibir hasta dónde la maldad puede llegar. Entonces manejamos cierta ingenuidad que el enemigo aprovecha. Entonces, no espere una batalla limpia del enemigo. No cuide tanto sus áreas débiles. No digo que las descuide. Cuide más sus áreas fuertes. Porque ahí podría estar usted enseñoreado y no Yeshua. Entonces usted es susceptible al orgullo y a algo peor que el orgullo, la soberbia. Porque la soberbia es el autogobierno. Bien, artimaña. Pero luego viene la jerarquía, que realmente no es una jerarquía en el sentido que el apóstol Pablo nos presenta: príncipes, gobernadores, porque están mal la mayoría de las versiones, no potestades, sino gobernadores, potestades, huestes. Entonces, en un tiempo creímos que era Pablo dándonos una perspectiva de ese orden. Principados. La palabra príncipe es arche, que tiene que ver con arquetipos, tiene que ver con gobierno y tiene que ver con tronos asentados sobre 7 lugares. La escritura me habla de 3 principales. La historia lo corrobora y habla de 3 géneros. Todas las culturas antiguas adoraron triadas. De ahí viene el concepto de la Trinidad. Ay, perdón. Fue un lapso, disculpa, Gustavo. Bueno, pero cualquier pregunta en relación a esto, ahí está Iván. Sí, sí. Bueno, si quieres paso el número de WhatsApp y todo el doy. La influencia de las triadas fue fundamental para que el cristianismo romano, el catolicismo romano, estableciera el tema de la Trinidad. Bien. Digo, y quiero aclarar, ¿verdad?, que no se piense que no creo en el Espíritu Santo de Dios, pero es el Espíritu de Dios. No es una persona aparte de Dios. Es Dios. Y Yeshua. Eso sería otro tema. 3 príncipes en los 3 géneros: error, destrucción y perversidad. Perversidad de todo tipo. Incluye la hechicería, incluye la brujería, destrucción personal, enfermedades, global, colectiva, guerras, etc. Y error. En la escritura se le llama Leviatán, Apolión, Astarot, Astarte, Jezabel, Lilith, la reina del cielo, Semiramis, Nimrod, Leviatán, Baal, Baphomet, Behemoth, Cernuno, el destructor, Marduk, etc. Solo por citar 7 gobernadores principales sobre 70 principados o 70 porciones de tierra. ¿Me expliqué bien? Usted me dirá, pero ¿dónde está el mapa? Lo estoy buscando. Solo me falta el mapa. Y es para mí
sencillo en un sentido de ubicar esto. Porque para Satanás todos los lugares no son iguales. Ni tampoco él tiene demonios en todos los lugares. Solo en ciertos lugares. Y Gustavo nos dio una pista. Esos lugares específicos, el enemigo los marca de alguna manera. Y más temprano que tarde, vamos a lograr ubicar esos lugares. Y yo estoy seguro que uno de esos lugares está aquí en Quito. Uno de esos 70 está aquí en Quito. Porque cuando yo estuve en el centro del mundo de Quiloto, de verdad, ¿cómo se llama? En Cayambe, yo dije, aquí es donde Leviatán se cambia la ropa. Aquí es donde tiene su closet el tipo. Y si yo lograra atravesar, hacer un hueco al globo terráqueo así, y salir del otro lado, ¿no? Tendría la recámara de él seguramente. Bueno, ok, 70 principados. La palabra príncipe, principado, tiene que ver primero en orden, tiempo, lugar, rango, jefe, gobernante, principal. Esto de acuerdo a la definición del diccionario Wines. Príncipes operan sobre principados, ejerciendo gobierno sobre jurisdicciones, lo que mencionó Iván. Jurisdicciones específicas desde las regiones celestes, apoyados por todas las huestes de maldad. Gobernadores, la palabra exousias, define una jurisdicción y un espíritu gobernante sobre esa región. Entonces, es un principado, una silla de gobierno o trono. Un principado, entonces, es una jurisdicción, define un exousias. Ajá. Los principados son exousias y varían en tamaño. Colosenses 1:13, lo mencionó el maestro Iván, dice que el Eterno nos trasladó, el Padre, de la potestad, de la exousia, de la jurisdicción de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Le está llamando entonces exousias al globo terráqueo. Yeshua dijo, el príncipe de este cosmos, viene, pero él nada tiene en mí. Está hablando de el tamaño de su exousia, de su jurisdicción. Lo cual no implica legalidad. Satanás no tiene derechos legales. Amén. Amén. No importa lo que usted haga, nada de lo que usted haga le podrá dar derecho legal. Derecho sí, pero legal no, porque él es ilegal. Ubiquemos las cosas en su lugar. Ay, no, es que le dieron derecho legal. No, ni siquiera una persona en el mundo. Nadie puede hacer legal al enemigo en su operación cuando Dios mismo lo desautorizó. Él transgredió la Torá. Él se salió del marco jurídico de Dios y se volvió ilegítimo y por tanto es ilegal. Entonces, lo que usted haga equivocadamente no le da derecho legal. Le da derecho. Adán y Eva, como dirían en Colombia, la embarraron. Sí. Pero no le dieron derecho legal, le dieron derecho. Y un derecho más de izquierda. Potestades.
es la palabra griega cosmocrátoras. Señores del mundo o dominadores del cosmos. Y yo puse ahí, hasta cierto punto, por supuesto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un principado o principados, territorios, palmos de terreno, donde se definen jurisdicciones y sobre ellos espíritus de alto rango, ángeles caídos, que ejercen gobierno. ¿Estamos bien? Y desde ahí ejercer influencia sobre el cosmos. Son los creadores del sistema llamado Babilonia. Y luego dice, huestes espirituales, demonios, ejecutores del caos terrestre, sacerdotes y representantes humanos, esbirros a la orden de potestades, de las potestades. Todos ellos operan según su género. ¿El término huésped solamente se refiere para demonios? No. También con los sacerdotes y representantes humanos. Ok. Ahora vean. Mateo 4, versos del 8 al 9. Dice, de nuevo, le llevó el diablo a un monte muy alto. Y ahorita yo voy a explicar lo que significa la palabra monte. Y le mostró todos los reinos, Basilea, del mundo, cosmos. Cuando usted le dice mundo, ¿en qué piensa? En esto. Pero es cosmos. Es eso y lo que está alrededor. Si no, la astrología no tendría el arrastre que tiene. Ok, entonces, 7 reinos. Esta es mi opinión, mi interpretación, mi perspectiva. 7 reinos de la tierra. 70 principados originales y luego 70 naciones originales. 70 tronos y 70 príncipes. Ok. Cartografía o mapeo espiritual. Tenga esto en mente para lo que voy a traer ahorita. Una referencia de ello está. Pues sale más caro. Por regresar sale más caro. Hay palabras en griego y ya no comprendo. No, claro. No, me interesa que ahorita entro al arameo. El arameo sí es caro. Ahí llegamos viendo. Ah, sí, ¿verdad, Iván? El arameo es carísimo. Y ya el último nivel, ese es casi impagable, es el sánscrito. Veáis. Bueno, ok. Una referencia al número 13, 2 y 17, 20. Rápidamente, ¿de qué se trata? La perspectiva de Dios y luego de Moisés, de la conquista de la tierra. El Eterno le dice a Moisés, toma 12 príncipes. Si usted quiere conquistar terreno, tiene que mandar príncipes. Amén. Usted no manda lacayos. Porque el príncipe tiene la investidura para tomar un territorio y hacerlo un principado. Amén. ¿Ah? Bueno, 12 príncipes y vayan a la tierra, busquen la tierra, espíen la tierra y traigan un informe. ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo son sus moradores? ¿Cómo son sus... ¿Qué cultivos hay? Si tienen árboles, si tienen ríos. Es decir, si nosotros lo trajéramos a nuestro tiempo, el informe requeriría datos sobre hidrografía, es decir, tiene un informe hidrográfico. Hay aguas, ríos, hay aguas subterráneas,
un perfil sociológico de las personas, psicológico, un informe antropológico. Los ingenieros entonces traen un informe de la estructura, los arquitectos un informe de los diseños, etc. ¿Por qué? Porque toda esa información era importante para la conquista. Pero más que para la conquista, para el colonizar. Entonces, cuando solo queremos ganar almas, no importa cómo sea la ciudad, vamos por los moradores de la ciudad. Pero como dijo Iván, no vamos a poder tomarlos si no entendemos, conocemos la atmósfera y el ambiente donde ellos se mueven. Miren, hay muchas personas que han adoptado la cultura religiosa, pero un porcentaje muy mínimo de todas esas han tenido un nuevo nacimiento. Y una de las razones por la que tenemos en los templos gente que no ha nacido de nuevo, que solo adoptó la cultura religiosa, es porque en su lugar de vivienda, en el territorio donde están, hay oposición a que esto se dé. El espíritu de estupor es una cortina. El espíritu de error es un bloqueo mental. Entonces tenemos que entender que el enemigo opera por palmos de terreno, porque es más fácil controlar de esa manera, donde hay división. ¿Qué hay en mi ciudad? ¿Cómo operan las cosas en mi ciudad? La estrategia de los constructores de Babel. Si usted y yo nos podemos entender solo con este pasaje, chao, me voy tranquilo para mi casa. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh eterno Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Adoshem, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Aquí Habacuc está en una crisis de fe. ¿Ok? Pero luego viene la respuesta del Eterno. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ponga cuidado al sentido metafórico del pasaje. Por esto hará sacrificios a su red. Entonces no está hablando de una red física. Y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Cuál es su comida? Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahí está la comida. ¿De quién está hablando? De Babilonia. Por cuanto tú, Babilonia, eso lo puse yo, eso es mío, has dejado, pongan cuidado, a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas.
El puertorriqueño diría, ay bendito. Y otro por allá decía, ¿y qué? Diría, ¿y qué es lo que pasa aquí? Y otros dirían, padre de su El cubano diría, ¿qué hubo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ponga cuidado. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner alto su nido. ¿Cómo poner alto su nido? ¿A dónde? En el norte. Para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esa es la historia de Babilonia. Esta última porción, este último versículo que describe lo que Babilonia ha hecho. Porque todo lo que ellos dos expusieron, en medio de todo eso y para todo eso, hay sangre derramada. Hay muerte. Entonces, red igual tejido social, igual cultura. Por cuanto tú, Babilonia, has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces, el enemigo con Babilonia, el enemigo ha construido a partir de la tierra, la ideología y las generaciones. Ponga cuidado. Tomó la tierra. Lo que un día el Eterno le entregó para trabajar en el reino, lo usó para él, el mismo diseño. Tomó la tierra, formuló su ideología para afectar las generaciones. En la tierra levantó ciudades. El Señor corre a Caín por perverso. El tema de Caín no fue que ofreció un sacrificio a Dios, feo, malo. No fue por eso que Dios no le recibió su sacrificio. Es por su actitud, por su inclinación al mal. Dios no podía recibirle su sacrificio. Ciudades con la ideología, entonces perpetuó su cultura. Y a través de las generaciones creó una cárcel de tiempo. ¿Cuál es tu mayor enemigo? El tiempo. El tiempo es más implacable que Satanás. Lo hermoso es que en la dimensión de lo eterno, ahí es atemporal. No es tiempo. Ok. Entonces, ¿qué usó el enemigo? Diseños. Diseños sociales, diseños urbanos y diseños a partir de estructuras de pensamiento. Entonces, cuando evangelizamos, ¿a qué vamos? A salvar el almita de la persona. Pero sigue pensando igual la persona. Sigue viviendo en el lugar contaminado. Está pensando en usted, ¿verdad? Qué bueno. Crean tejidos sociales, comerciales, geográficos, etc. como una gran red. Hoy le llaman globalización. ¿Qué dijo Yeshua?
el reino de los cielos es como una red, coma, que tirada al mar, pero no piense, antes de tirarse al mar, definamos que es una red. Porque si está haciendo una comparación y está usando la red en términos metafóricos, primero tenemos que definir qué es una red. Porque dice que tirada al mar saca de todo. Barracudas, parrillitos, marlins, qué rico. ¿Qué es una red? Una red son cuerdas individuales que se entrelazan para formar un todo. Esta es una cuerdita entonces. Y si usted no está bien amarradito con esta otra cuerdita, con esta, su trabajo es insulso. ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho? Amarrar las cuerditas. Él creó un sistema. Y nosotros apenas estamos transicionando del culto a la cultura. ¿Hacia dónde vamos? A ubicarnos, porque el reino de Dios es un sistema de gobierno, es un sistema educativo, es un sistema jurídico. ¡Vamos! A mí me gustaría encontrarme a Constantino de frente, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen, ¿a qué religión pertenece usted? Yo tengo que hacer un esfuerzo porque me siento insultado. Yo no pertenezco a ninguna religión. Ay, ¿de qué denominación es usted? ¿Perdón? Usted no sabe con quién está hablando. Una vez Miles Monroe está gozando de la presencia del Eterno en un campo, y digo esto porque fue público, en un campo, el primer campo que fue del Maldonado de Miami. Él dijo, yo no soy cristiano, pero tampoco soy evangélico, y menos, dijo, protestante. Porque ninguna de esas etiquetas define lo que yo creo y en quién yo creo. Amén. Yo soy un hijo de Dios y un hijo del reino de los cielos. Amén. Amén. Y un embajador aquí en la tierra. Yo represento a un rey, no a una denominación. Amén. Amén. Wow. Eso fue fuerte en ese lugar, no se oía una mosca. ¿Ah? Y como dirían en la tierra de mi esposa, le dio plomo a todo el mundo. Ya lo dije, mi cariño. Ok, sigamos, me queda poco tiempo. Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y ahora ahí, Gustavo, sería todo un tema hablar de la definición de iniquidad. La palabra hebrea abón. Bueno, algunas damas se ponen abón en la cara, iniquidad en la cara, iniquidad en la cabeza, iniquidad en el cuerpo. Se visten de iniquidad. Pero llaman Avon. Ah, sí, pues sí, mejor le dicen ellos para no. Dice Avon para que... Entonces, ay, no, yo eso no, yo uso Avon. Bueno, el rito de iniciación, la geometría sagrada y los fundamentos de las ciudades. Vea que nosotros tres no nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a hablar. Benditos ustedes que tienen los tres ahí para hacer un... Es un campo extraordinario. El centro, según la geometría sagrada,
se convierte en el punto de partida y de trazo de la ciudad para enlazar tres niveles, lo que mencionaba. El supramundo o mundo de los dioses, arriba, pero no tan arriba. La vida terrenal y el inframundo. A eso es lo que se le llama axis mundi, o el eje del mundo. Perdón, no es el que va del polo norte al polo sur. Es donde se encuentran esas condiciones que vos mencionaste. Babilonia no funda ciudades, ni levanta sus edificios en cualquier lugar. Él necesita de ciertas condiciones energéticas para hacerlo. Es la única forma de conectar lo de abajo con lo de arriba. Para aterrizar un poquito este punto, ¿cuál sería nuestro trabajo? ¿Quebrar arriba? ¿O bajar abajo y quebrar? ¿O darle en el medio? La conexión. ¿Dónde lo desconectas? De su fuente energética. Es decir, quite el, ¿cómo se llama aquí? El switch. Quite el switch y se le fue la energía. No ande quebrando bombillos. En mi opinión, en el medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Plomo en el medio. Plomo al medio. Las torres fueron casi en el medio. Las torres gemelas. Miren, Casi en el medio. las torres sufrieron una implosión y fue abajo, Abajo. porque nunca dejaron a nadie bajar a ese lugar. Entonces, Sin embargo, el punto de fractura fue en medio. El enemigo siempre va a poner las bombitas abajo, en el fundamento. Si no, pregúntele a Constantino. Así es. En el fundamento. Porque si usted no tiene los pies bien puestos, cualquier viento lo va a doblar. Por eso tenemos más de 40.000 denominaciones. El rito hace del lugar geográfico un lugar sacro y un portal. Exactamente. Entonces, mis queridos hermanos, así como no debemos andar viendo diablos en todos lados, tampoco debemos andar viendo portales donde no los hay. Así es. Cuando alguien me dice a mí, es que no es un portal, yo le digo, demuéstremelo. No porque no crean los portales, sino porque hay ciertas condiciones que te tienen que dar para que el lugar tenga un portal. ¿Qué estará pensando? ¿Se pueden cerrar los portales? Por supuesto que sí. Claro. De aquí la importancia de la división de la tierra en 70 porciones. Entonces, imagínense un queso gruyere. Y en ayuno. Con un buen melón. No jugo de uva. No, un melón, un vino. No, jugo de uva tomando. 70 porciones. ¿Por qué un queso gruyere? Porque son cavidades, puertas al inframundo, pero portales que se abren a la dimensión de arriba. Usted ha visto los mapas aéreos de las carreteras aéreas que se usan en aviación. Es algo similar a lo que hay en la tierra, las carreteras en la tierra. Los aviones siempre tienen la misma ruta normalmente. Entonces se hacen como autopistas.
Bueno, imagínense eso en el plano espiritual. Hay corredores. En la tierra se le llaman líneas ley, que normalmente siguen las líneas energéticas, porque el enemigo no tiene energía propia. Recuerden que los ángeles cayeron y dejaron de ser luz blanca, ahora son luz opaca. Perdieron esa cualidad o condición de la luz. Bueno, así conjugar el cielo con la tierra y poder abrir el inframundo. Cuando usted lee en Apocalipsis que el Hades abrió sus puertas, es porque se dio un alineamiento exacto. ¿Lo ha leído? Bueno, me queda tarea. Repito un principio. Antes que una cultura fuera, fue un culto. Y antes que un culto fuera, fue un Dios. Entonces, sobre cada aximundi hay un Dios. Y dependiendo de la altura, espiritualmente hablando, del monte, de ese monte, así será el tamaño y el rango del espíritu que lo gobierna. Entonces, no cualquiera enfrenta a cualquiera. Una autoridad asentada en un lugar solo puede ser enfrentada por alguien que tiene un mismo rango o un rango mayor. En una ocasión, una persona en una casa, fuimos a ayudar a una persona en su casa porque sin saber se había involucrado con un brujo. Y el brujo llegaba en la noche a hacer, ella creyó que era un pastor, que era una ayuda espiritual. Entonces yo le dije, no, yo llego antes. No. Entonces él llamó y dijo, ya voy para allá. Entonces yo le dije, salgamos, no lo vamos a recibir en la casa. Al enemigo se le anticipa, que no ponga los pies en la casa. Entonces quedamos afuera y cuando lo vimos venir, nos fuimos a la esquina. Y él hizo así como que estaba, ¡ay! Y entonces, hola, ya vine, le dijo a ella. Entonces yo me metí en medio y le digo, ¿qué viene usted a hacer? Mira, no, es conmigo. No, yo vengo a ayudarle a ella a limpiar la casa. Ajá, ¿y en nombre de quién viene? En nombre del Señor, pero así. En nombre del Señor. Le digo, ¿cuál Señor? Yo quería que lo dijera. ¿Cuál Señor? El Señor. El único que hay. Le digo, el único que hay se llama Yeshua. Jesucristo. Ese es el suyo. Y entonces siguió así, dice, tranquilo. Su rango es mayor que el mío. Chao. Pues no se saben de eso. No se saben de eso. Y hasta lo disciernen. Entonces, si una persona, aun cuando sea creyente, no ha sido asignada como hijo, no hay una asignación de parte de Dios. Si Dios no lo dio, no hay autorización. Mi abuelita decía, machete, quédate en tu vaina. La otra cosa, agregando el comentario que hizo Gustavo, es que yo no voy a pelear las batallas que no me tocan. Así es. A veces andamos ahí y nos damos cuenta que hay un espíritu ahí. Ajá, ¿y qué? Y porque el espíritu ahí estoy yo, no. Ni fui asignado a pelear esa batalla. Y aun cuando lo detesto, yo entiendo que yo estoy bajo autoridad
que sí soy un guerrero, pero que las batallas se pelean por asignación y en tiempos específicos. Entonces, yo sigo de turista. Pero por si acaso, ¿qué? ¿Le doy plomo o qué? Tranquilo, esa no es tu batalla. Si aprendiéramos esto, tendríamos muchísimo menos bajas de las que hemos tenido hasta ahora. Miren, un día el ratón se levantó muy optimista. Se fue a ver al espejo y dijo, wow, hoy me siento poderoso. ¿Ah? Me siento alegre. ¿Cuántos son? Voy a celebrar. Y se metió unos cuantos frascazos. No, canelazos. Y se metió unos cuantos canelazos, se envalentó y dijo, ¿dónde está el gato? En mi país hay unos chocolates así que tienen licor por dentro, se llaman copetines. El gato se comió ese mismo copetín. Un ratoncito lleno de licor. Y no nos pase el ratón. La geometría sagrada es el conjunto de conocimientos, hipótesis y tradiciones usadas en la planificación y construcción de estructuras religiosas como catedrales, templos, mezquitas, monumentos religiosos, altares, tabernáculos, así como en espacios de culto y en la factura de arte sacro. Es fundamental en la construcción de ciudades y la formación de diseños usando la geometría para generar esos diseños, pasos energéticos, campos vibracionales y así pactar las ciudades y canalizar los flujos energéticos a favor de las tinieblas. En la antigüedad, la arquitectura y el urbanismo tuvieron una función simbólica destacada. En muchas culturas arcaicas, la construcción del espacio sagrado aspiraba a reproducir el mito de creación del mundo. Por lo tanto, el templo y la ciudad eran en sí mismos símbolos cosmológicos o representaciones del mundo. Se le conoce como imago mundi. Puesto que el hombre religioso percibe el centro sagrado como el lugar donde se ha revelado lo trascendente, intuye que en ese punto se ha abierto un canal que le comunica con lo sobrenatural. Simbólicamente, entonces, el centro sagrado se entiende como atravesado por un axis mundi vertical que une los tres niveles cósmicos, cielo, tierra e inframundo. Este axis mundi suele ser representado mediante un árbol. ¡El árbol de Navidad! ¡Qué bestia! Ya te aprendí, ¡ay, no, ese es inocente! ¡El árbol no es inocente! Inocente mi hija que tiene año 8 meses. Cuando usted vuelva a ver un árbol, usted va a decir, oh, mira, un axis mundi. ¿Dónde estaba? Una montaña. Es que me perdí aquí. Una montaña o un pilar. Ok, vea la figura entonces de la montaña, lo que representa. El árbol entierra sus raíces en el subsuelo y se alza hacia las regiones celestes. El pilar perfora en su base la superficie de la tierra, lo que decía Gustavo. La perfora. Entonces, de acuerdo a lo que esté afuera, se puede calcular
lo que está hacia adentro. Y se eleva hacia las alturas. La montaña se posa en lo terrenal y toca los cielos. Por lo tanto, todos estos símbolos cósmicos expresan el vínculo entre los niveles inferiores y los celestiales. En particular, los templos son réplicas de la montaña cósmica. Sus cimientos se hunden en las regiones subterráneas o inframundo. No hay catedral católica inocente, ninguna de ellas se salva de esto. Por eso, Quito tiene tantas. El enemigo no le pegó 3 clavos, gastó toda la caja de clavos. Yo siempre digo, el enemigo no invierte donde no sienta amenaza. Wow. Wow. Por eso las reconstruyen, las acomodan. Entonces, No, por lo que viene. cuando usted vea el enemigo ensañándose sobre algo en un lugar o sobre alguien, Es por lo que se va a levantar ahí. vamos, es porque Dios tiene algo extraordinario que Amén. tiene ahí detrás. Amén. Dios quiere hacer algo grande con Amén. esa persona o con esa gente. Cuando usted le da mucho palo y usted no está provocando ese palo, solo está caminando en lo que Amén. Dios dijo, dele gracias a Dios. Aleluya. Amén. Porque allá adelante hay algo extraordinario. Aleluya. Amén. En su impulso ascendente, los templos simbolizan el esfuerzo del hombre por encontrarse con lo sagrado. Según M. Eliade, el templo constituye una abertura hacia lo alto y asegura la comunicación con el mundo de los dioses. Tenemos que aprender algo. Tenemos que ver la muerte de forma diferente. La muerte no es esa calavera. La muerte es una dimensión. Satanás no tiene un reino. Él gobierna el imperio de la muerte. Entonces la muerte es una dimensión y no está solo abajo, como se nos ha hecho creer, gracias a Dante, no Goebbels. Sino envuelve el cosmos. Si usted quiere identificar un lugar pasado, solo discierna cuánta negatividad hay en el ambiente y en las personas que actúan estar en este lugar. Dice, de nuevo le llevó el diablo. ¿A dónde? Ahí está. Satanás lo lleva a un lugar que cruza las 3 dimensiones. Y desde ahí, en mi opinión, le permite ver el cosmos y los 70 principales y lo que está debajo de ellos. Entonces, la ciudad entra bajo un sitio. Y usted no podrá liberar la ciudad si no rompe el axis mundo. El eje. El eje. Pero para eso, usted tiene que entender de ciclos y ubicarse en el ciclo del enemigo cuando ese portal se abre. Vea que es más caro. Yo creo que usted se está ubicando en lo que representa Quito, ¿ah? O sea, decir que es el centro del mundo puede llenarle al ecuatoriano de mucho orgullo, de sano orgullo, está bien. Pero también tiene una implicación. Yo personalmente creo, a la luz de lo que les estoy enseñando,
Ecuador tiene uno de los accidentes más fuertes del planeta. Una ciudad sobre el monte y es la capital más alta del mundo. Posiblemente Satanás en la tentación trajo a Yeshua aquí a Quito. Y desde allá le enseñó todo. Al Chimborazo. Chimborazo. Ok. Mira eso. En todas las grandes culturas antiguas se reproduce el símbolo del centro y del axis mundi, representado como montaña sagrada. Por ejemplo, los sigurats mesopotámicos fueron concebidos como montañas cósmicas. Los montes de algunos de ellos así lo indican. Es el caso del sigurat de Marduk, que fue llamado casa de la montaña o lazo entre el cielo y la tierra. Según H. Frankfurt, los sumerios al erigir su sigurat, creaban las condiciones que hacían posible la comunicación con lo divino. Babel, la puerta de los dioses, fue una ciudad muy avanzada en esoterismo, al igual que toda la cultura sumeria. Ciencias ocultas del cielo, los misterios de las civilizaciones de los dioses, las artes mágicas, el camino de Kundalini, el opus magnum, el endiosamiento del hombre y la adquisición de la inmortalidad. La torre realmente existió, tenía 7 niveles. ¿Por qué 7? Porque son 7 cielos. Pero también son 7 tierras. Hay 7 clasificaciones de tierra. Pero no me vea así, véalo a él, porque él es el que le va a responder el tema. Ay, no, hermano, es que solo hay 3 cielos. ¿Por qué no? Porque Pablo fue llevado al tercer cielo, pero no dice que era el último. Y cada uno de esos cielos tiene nombre. Entonces, cuando la gente dice, yo voy para el cielo, ¿a cuál? Yo soy de la tierra, ¿a cuál de las 7? Bueno, esto también lo hago porque si un maestro no logra picar el gusanito de la investigación, no se va a sentir satisfecho. Porque al maestro Iván y a Gustavo les hizo falta por lo menos unas 14 horas para exponer todo. Lo más difícil de esto es condensar información y dar un mensaje coherente, que esté bien hilvanado. Aterrizar el mensaje. Aterrizarlo. Y a veces, uno está, ¿cuánto me falta? Porque, y la mente de uno aquí trabaja a la milla, así, a 100 millas, vamos, tratando sigo mejor. En todo punto clave se estableció un rito de iniciación, un altar, antes de que fuera una ciudad importante. Cecilia Tomasini, que no es del bando nuestro, sino del otro, es del lado oscuro de la fuerza, dice en simbolismo cosmológico de la arquitectura sagrada: la construcción de todo espacio sagrado se inicia con un ritual fundamental que es esencialmente el ritual de la ordenación tendiente a separar el lugar sagrado del resto profano del mundo. Es consagración, es apartar el lugar. Entonces, Satanás tiene interés en todo lugar. Así como tampoco, miren, el otro día salió ahí, hicieron una gran bulla en Argentina porque unas mujeres se vistieron de negro con sombreritos de brujas. Entonces la gente me escribió y me decía, es que se reunieron esas brujas, hicieron conjuros. Y digo, pero ¿por qué se preocupan? Ninguna de ellas tiene rango. Y si
luciérnagas. Esas no vuelan en escoba. Porque las brujas vuelan en escoba. Ellas no tienen rango. ¿Ah? Ninguna de esas mujeres tiene rango. Con la fuerza de choque. Pero sin usar sombrero. 10. Uy, sin... No, entonces no digo eso. Rápidamente. La ciudad de Éfeso. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en Éfeso? Donde está el trono de Satanás. Golpeó a la reina del cielo, a Diana, a Artemisa. Dice Hechos 19 que era la deidad que adoraba toda Asia y el mundo entero. ¿Qué hizo? Al eje. Fue al Le eje. golpeó ahí, ¡pam! Y derribó el trono y de ahí nacieron las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero fue el centro del círculo. Recuerda el principio, geometría sagrada. Quien controla el centro de un círculo influye sobre todo lo que está en él. Pablo sabía de esto, entonces usó Éfeso. Amén. Por amor de Dios, ¿dónde estamos nosotros ahorita? Centro. En el centro del centro. Por eso hay tanta división, por eso hay tanta contienda entre líderes, por eso hay tanta traición. Porque estamos en el centro del centro. Este es el monumento a la bandera en Argentina. ¿Lo ven que parece un barco? Claro, este es un símbolo fálico. Podría pasar mucho tiempo hablándoles de esto, pero vean, esto es lo que simboliza. Es un hombre acostado, con su falo erecto. Es un axis mundi. Esto es un mapa de Buenos Aires. Aquí está el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y aquí en el centro está la logia masónica, una de las más antiguas de América. Entiendo que es la segunda o la tercera más antigua de América. Los masones pelearon para levantar el obelisco que está aquí. ¿Sabe qué derribaron para levantar ese obelisco? Una iglesia católica que data del 1700 y algo, un monumento. Y pelearon para derribarlo, para levantar un obelisco. ¿Por qué invertir tanto dinero y atropellar la historia y el arte y la arquitectura para levantarlo? Este es el Capitolio en Washington y lo que está alrededor son sus jardines que tienen esta forma de búho, relacionado con Lilith, relacionado con la constelación de Virgo. Cuando George Washington construyó Washington para construir el Capitolio, él le compró un monte a un hombre llamado de apellido Pope, Papa. Él era el dueño del terreno y aquel monte él le llamaba Roma. Le compró Roma al Papa y construyó el Capitolio. ¿Sabe cuándo, en qué momento lo construyó? Cuando la constelación de Virgo estaba alineada con lo que es ahora Washington. La ciudad de Washington es un reloj cósmico. Y podríamos hablar de muchos diseños. Este es un mapa de la ciudad de Washington. ¿Lo ven? Este es un mandil, es decir, un delantal de los masones. Y las rayas obedecen a carreteras, a calles. Esta es el mapa completo de Washington. ¿Ve los ríos?
Washington peleó para que fuera un lugar donde hubiera agua, porque él era masón de grado 33 y él entendía de esto. Ahí esa es la historia de todo lo de Washington, la voy a pasar rápido. Esto es España. Esta es la constelación de Cáncer, que se alinea con España, y el centro, en el centro no está Madrid. El Axis Mundi en España está en Toledo, donde murieron miles de judíos separatistas. Los sacrificaron en un monte, y dice la escritura, en la historia, que la sangre corría y literalmente el río se volvió rojo de la cantidad de sangre que le cayó. La gente todavía hoy te cuenta la historia. Esto es Francia. Esta es la constelación de Virgo. Y las estrellas obedecen a catedrales góticas. Todas las catedrales góticas son antenas cósmicas. Entonces, donde vos tenés un cúmulo de antenas, se forma un templo. El Eterno dice que el que venciere, él no hará columna de su templo. Amén. No es un templo hecho de material, es un templo hecho de personas. Amén. Usted y yo seremos ese templo. Amén. O somos ese templo. Amén. Bueno, ellos construyen su templo cósmico a partir de eso. Entonces, si golpeamos las columnas más fuertes de ese templo, vamos a provocar que ese templo se caiga. Paso rápido aquí porque quiero ver. Esta es la ciudad, la ciudad Ojeda, en Venezuela, en el Zulia. Vea la forma, redonda, miren. Las calles, eso se llama un mandala. Igual que la... Sí, igual que ¿cómo se llama la chacana? La chacana. Su mandala. Esto es Francia. Charles de Gaulle, París, Francia. O sea, imagínense lo incómodo que es transitar ahí. Si lo más cómodo son cuadrantes. Usted llega a una de esas esquinas y tiene que hacer así. El alma de la ciudad. Bueno, no hay tiempo para eso. Solo quiero mencionar algo más. Algo más. Ok, estas catedrales alineadas proporcionan una influencia mayor, un alineamiento bajo el principio igual arriba, igual abajo, de Hermes Trismegisto, el egipcio. La bóveda celeste entra en juego, diseños constelares. ¿Qué es lo que buscan ellos? Alinear el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Muchos de los diseños de los lugares y las ciudades importantes están relacionados con constelaciones. Está comprobado la influencia que ejercen los astros sobre el ser humano. Ellos lo que hacen es manipular energía. El HAARP está diseñado para alterar, para generar frecuencias que afectan, ondas que afectan el cerebro. Hitler en todos sus discursos usó música, pero música estridente, que condicionaba a la mente para que la música creara el vacío para que su mensaje entrara. Eso se llama estupidizar. Perdón, generar estupor. Por favor. O sea, si a mí mi líder me dice que su gran visión es la ideología de crear una super raza y me recluta para eso, pero me da el perfil de esa super raza y él no calza, yo no le creo nada.
La bóveda celeste, cuando el cielo se convierte en una gran cúpula, bóveda acústica, vibración, música y energía en movimiento, influencia y control, provocando estados alterados de conciencia. Ahora vámonos al otro lado. Por eso Dios nos llama a orar, por eso Dios nos llama a interceder. Cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo proclamamos, nuestras proclamas se mueven en frecuencias más altas, más arriba de 70. Por eso Dios te levanta en la madrugada, no te resistas. Porque en la madrugada es cuando contrarrestamos las líneas energéticas, las frecuencias vibracionales que el enemigo levanta. El efecto de las palabras, sonido, vibración, energía, trasciende, influye y determina el estado anímico de las personas. Termino con esto. Dios está trayendo una revelación mayor. En la medida que nosotros nos estamos alineando con sus tiempos, con su Torah, en esa medida Dios empieza a soltarnos, a comisionarnos para trabajos específicos y extraordinarios. El fin de todo, óigame bien, el fin de todo lo que el enemigo ha levantado será en una buena medida por el trabajo que hará el pueblo de Dios en esos últimos tiempos. Amén. Desde su levantamiento. Nosotros no nos vamos a ir de acá como gente mediocre, como gente dividida, como gente en la que no se puede confiar, como gente que se roba el tiempo en el trabajo, como gente que actúa como el mundo, pagando por debajo para que le hagan las cosas más rápidas. No nos vamos a ir de aquí como una iglesia derrotada, no nos vamos a ir de aquí como una imagen distorsionada de lo que realmente somos. De aquí nosotros nos vamos a ir victoriosos, nos van a sacar de aquí cuando estemos en lo máximo, allí en la cumbre, allá arriba, cuando entonces Dios diga, ahora sí me lo puedo traer conmigo, cuando hayamos cumplido la tarea, y si se necesitan varias generaciones más, pues Dios va a levantar esas otras generaciones. Pero yo espero que nuestra generación y las dos que están allá sean las generaciones que lleven a cabo esto y le cortemos al enemigo el árbol, ese axis mundi general que él tiene. Aleluya. Para que se derribe su castillo. Amén. Amén. Y entonces podamos irnos tranquilos a celebrar las bodas del Cordero. Amén. Que él juegue aquí abajo a ser el jefe. Pero cuando terminemos allá arriba, le vamos a decir, ¡hey! Papi llegó. Se acabó tu baile. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Entonces, los que nos obligaron a servirles, nos servirán a nosotros. Aleluya. Aquellos delante de los cuales tuvimos que callar, ahora les tocará a ellos callar. El enemigo estará encarcelado por 1000 años. Los demonios en el lago de fuego, estrenando el laguito de fuego, que lo tienen ahí. Y aquellos demonios. Y entonces viviremos 1000 años. Es decir, no vamos a envejecer. Fuera patas de gallo. Vale la pena invertir el tiempo, el esfuerzo para trabajar, para que el reino de Dios establezca. Entonces, volvemos a las raíces. ¿Qué? Entonces, algunos de hablar, como dice Iván, hablar mitad hebreo y mitad español no pasan. Los teóricos nunca han hecho nada, nunca han conquistado nada, nunca han logrado nada. Los teóricos solo tienen títulos en las paredes, pero no los respaldan la acción en el campo. No está mal tener títulos en las paredes,
pero tiene que ser acompañado con la acción en el campo. Aquello para lo que tú estés entrenado tiene que ser ejercido. Y llegó la hora de que nosotros, y si usted está en las raíces del reino, llegó el tiempo de que, con mucho más razón nosotros, tomemos acción en todo esto. Y como mis dos compañeros anteriores, esto no es solo para que usted haga wow, sino es para decir, ok, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, porque si tu reino lo requiere, yo estoy aquí para ejecutarte. Y si tú lo dices, yo lo voy a obedecer. Yo lo voy a obedecer. Señor, yo proclamo sobre cada uno de los que aquí están, Padre. Señor, bajo la autoridad apostólica que has entregado, Señor, y junto con mi hermano Iván y Gustavo, Señor, que hemos expuesto tu palabra, proclamamos, Señor, que sobre cada uno de los que están aquí hay una activación, Señor. Proclamo, Dios, que de la esencia que tú has depositado en el Espíritu de